Capítulo 7. Esperar. Aang estaba harto de desmayarse. Y simplemente cansado, en general. Y de todos modos. Esta vez, el despertar lo invadió sigilosamente, lento como un amanecer. Poco a poco, sus sentidos volvieron a él, y los suaves susurros se volvieron comprensibles mientras parpadeaba ante la cálida luz que veía al borde de su visión. ¿Te quedas un rato? Debería estar Yenun y abrió los ojos. Espacios blancos captaron su mirada y, por un breve instante, creyó estar de vuelta en ese paisaje mental antes de que el resto del mundo se materializara ante sus ojos. Estaba acostado en una cama, ligeramente incorporado. Ah, aquí estamos. Aang oyó la voz de una mujer y se encontró con la mirada amable de una mujer vestida con un traje azul de aspecto profesional y el pelo morado recogido en un moño elegante. No te muevas demasiado rápido, le aconsejó la enfermera, posando suavemente una mano sobre su hombro. No queremos que te marees. Miró por encima de su cabeza un monitor, frunciendo los labios. Bueno, hoy te ves mucho mejor. Aang recorrió la habitación con la mirada, relajándose al ver a Midoriya sentado en una silla, quien le sonrió con evidente alivio. ¿Cómo te sientes? Le preguntó la enfermera. Aang se aclaró la garganta. Cansado, respondió con sinceridad. Flexionó los dedos, parpadeó ante la extraña sensación en su antebrazo izquierdo y giró la cabeza para mirar. Es comprensible. ¿Algo más? ¿Qué es eso? Preguntó con cierta preocupación, mientras la aguja que tenía clavada en el brazo captaba su atención. Afortunadamente, la enfermera no pareció ofenderse ni irritarse en absoluto por su pregunta. Es una vía intravenosa, cariño. Necesitabas líquidos adicionales, y esta es la forma más eficaz de hacerlo. Aang lo miró con los ojos entrecerrados. A Katara le encantaría o lo odiaría, y no sabría decir cuál de las dos. La enfermera le sonrió mientras guardaba lo que llevaba consigo. Voy a hablar con el médico, pero lo más probable es que puedas irte a casa hoy, dijo. Asintió hacia Midoriya. Tu amigo puede quedarse contigo hasta que venga tu tutor legal. Después de que ella se marchara, Aang se volvió hacia Midoriya con las cejas arqueadas. Creo que se refería a Aizawa-sensei, admitió Midoriya, frotándose la nuca. La legalidad es un poco complicada cuando se trata de un universo diferente. ¿Todo bien? Aang se incorporó, reprimiendo un gemido de dolor. Me duele un poco, admitió, mientras prácticamente todos los músculos de su cuerpo le dolían al mismo tiempo. Midoriya hizo una mueca. ¿Tan mal está, eh? Aang hizo todo lo posible por no hacer una mueca. ¿Cuánto tiempo llevo yo y? ¿Has estado fuera? Preguntó Midoriya. Solo un día o dos. Aang se frotó los ojos. Podría haber sido peor, supongo. Dudó un momento antes de volver a hablar. ¿Qué pasó? ¿Cómo, después del espectáculo de luces, o para los espíritus, o, en general, dijo Aang en voz baja, interrumpiendo a Midoriya antes de que pudiera seguir balbuceando. Yo no recuerdo mucho. Ay, Midoriya se frotó la nariz con el pulgar, algo incómodo. Bueno, y para serie, breve. 4 equipos de héroes atacaron el almacén donde se escondía la liga. Sir Niuteye, Mirio y yo entramos a buscarte mientras los otros equipos principales, con Fagun Miryukyu, se enfrentaban a los Nomu, y el equipo de Aizawa-sensei mantenía el perímetro. Agitó la mano, inseguro. Nos perdimos la mayor parte de la batalla, pero te encontramos y, de alguna manera, luchamos contra Kurohiri en la misma habitación. Midoriya vaciló, y Aang asintió levemente para demostrar que seguía escuchando. Rompí aquello a lo que estabas conectado, continuó Midoriya apresuradamente. Y entraste en el estado avatar. Saltaste sobre Kurohiri y luego, te desplomaste de nuevo. Hice que... Aang se incorporó un poco, haciendo una mueca de dolor en la espalda, y frunció el ceño. Espera, ¿qué le pasó a Kurohiri? Midoriya puso una cara muy graciosa que Aang se aseguró de guardar mentalmente para reírse de ella más tarde. Bueno, y entrelazó los dedos, intentando visiblemente encontrar las palabras adecuadas. ¿Le quitaste el lavado de cerebro? ¿Qué? Sí, esa fue prácticamente mi reacción también, dijo Midoriya encogiéndose de hombros. No recuerdo bien todos los detalles. Pero al final, aparecieron muchos espíritus. Hoy Aang sintió una opresión en el pecho mientras destellos de imágenes, pensamientos y recuerdos le susurraban a la mente, llevándose instintivamente una mano al esternón. Creo que recuerdo esa parte. Midoriya pareció aliviado de no tener que seguir contando la historia, y se recostó un poco en su silla. Y, después de todo eso, lo único que quedaba era llevar a la gente al hospital y, hizo un gesto vago hacia los alrededores.
Y ahora estamos aquí. Ann estiró los brazos a modo de prueba mientras procesaba lentamente la información, frunciendo el ceño al ver la brillante tira de papel alrededor de una de sus muñecas. ¿Dónde estamos exactamente? Midoriya recitó la dirección rápidamente y Ann parpadeó, sin que se le escapara la ironía. Es el mismo hospital donde el maestro Aizawa y yo visitamos a Manual, explicó cuando Midoriya lo miró con extrañeza ante su breve resoplido de diversión. Y no es que no me alegre de verte. Me alegro. Pero, ¿por qué viniste de visita? Es decir, Ann dejó caer las manos sobre la sábana que le cubría la pierna. Estar inconsciente dificulta la conversación. Midoriya sonrió con ironía. Principalmente por la novedad de poder ser el visitante esta vez. Normalmente soy yo quien está en tu lugar. Ann lo miró fijamente, y la expresión de su rostro debió ser digna de ver, porque el otro adolescente soltó una risita, tapándose la boca con una mano. No, sinceramente pensé que te vendría bien una cara amiga al despertar, así que acompañé a Aizawa-sensei. Gracias. La expresión de Midoriya se suavizó. Por supuesto. La puerta se abrió apenas un instante después, dejando ver la figura familiar del maestro Aizawa. Ambos adolescentes alzaron la vista. Hola, sensei, saludó Midoriya. Se puso de pie, estirando un poco la espalda. Voy a buscar agua. Vuelvo enseguida. El maestro Aizawa simplemente arqueó una ceja y se hizo a un lado para dejarlo marchar. Si acabas en una de estas camas, no te voy a rescatar, dijo secamente. Midoriya simplemente hizo una mueca y desapareció por el pasillo. El profesor se volvió hacia Ann y ocupó el asiento junto a su cama. Parecía cansado, pero no exhausto. Me alegra verte despierto, dijo en voz baja. Ann sintió que una oleada de emoción le picaba en las comisuras de los ojos y sonrió, un poco tembloroso, pero la sonrisa seguía ahí. Me alegra estar despierto, dijo con sinceridad. ¿De verdad el general I? Se ha ido, confirmó el maestro Aizawa, asintiendo levemente. Ya casi termina. ¿Casi? El profesor hizo una pausa antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La liga orquestó una fuga para 2 de sus miembros, dijo finalmente. Cuando 2 individuos que se parecían tanto a ti como a Midoriya aparecieron en la comisaría donde los tenían retenidos y algunos guardias bajaron la guardia. Ann bajó la mirada hacia sus manos, juntándolas para detener los pequeños temblores que las recorrían. ¿Y Zhao? Preguntó con voz apenas audible. El rostro del maestro Aizawa se tensó. Él y Boil se han separado de la liga, dijo lentamente. Todavía estamos tratando de encontrarlos. Ann asintió con la cabeza, sin levantar la vista. Oye. Una mano le agarró suavemente la nuca y él se dejó llevar por el contacto, de repente exhausto. Lo hiciste bien, chico. Nada de esto es culpa tuya. Ann cerró los ojos. Lo sé, dijo en voz baja, sintiendo que sus palabras resonaban con una sorprendente verdad en su interior. Alzó la vista hacia la mirada sombría del profesor. Gracias y por venir. El maestro Aizawa le dedicó una leve sonrisa, su mano cálida y reconfortante, disipando el último escalofrío que se escondía en el pecho de Ann. No volvamos a hacer esto, ¿de acuerdo, niño problemático? Dijo la maestra. Ya estoy demasiado mayor para esto. ¿No tienes como 30 años? Preguntó Ann, sintiendo que una pequeña sonrisa se formaba a pesar de sí mismo. Sinceramente, soy demasiado mayor para la mayoría de las cosas que me hacen pasar en mi clase infernal. Tanto Eibai como Eri estaban eufóricos al ver a Ann cuando finalmente le dieron el alta del hospital. Por suerte, Shinzou se encargaba de ambos cuando él y Shouta regresaron a Ixayance, evitando así que Ann terminara aplastado contra el césped por 2 abrazos demasiado efusivos. El propio Ann parecía mucho más tranquilo de lo que había estado últimamente, haciendo girar distraídamente el viento alrededor de sus brazos y túnicas mientras caminaban. ¿Y ahora qué? Preguntó Shinzou, mirando a Shouta mientras Eri y Eibai saludaban a Ann. Bueno, en realidad casi toda la clase ya sabe lo de Ann. La gente habla. Además, levantó una ceja, señalando hacia los dormitorios. ¿Sabías que Ojiro y Agakure fueron los primeros en enterarse? Al parecer, Agakure lleva unas semanas con una crisis existencial porque ve extrañas criaturas espirituales por todas partes y nadie más las ve. Y se lo contó a Ojiro porque, ya sabes. Claro. Shouta hizo una pausa, pensativo. Dijo, mirando a Ann, que en ese momento hablaba en voz baja con Eri. Ann me contó que un espíritu ya habitó a Agakure por un corto tiempo. Seguramente hubo más repercusiones de las que habíamos pensado inicialmente. Shinzou entrecerró los ojos.
Bueno, eso no es preocupante en absoluto. Joey, ¿eso es un zorro? Dijo de repente, mirando más allá de donde Aang se había puesto de pie, y también mirando con curiosidad en esa dirección. Shouta se pasó una mano por la cara, suspiró y se giró para mirarse a sí mismo. En realidad, era un zorro. Inclinó la cabeza hacia ellos, con los ojos fijos e inteligentes. Era grande para ser un zorro, con un pelaje de un naranja vibrante que se difuminaba en tonos marrones rojizos y cremas suaves. Sí, lo es, dijo Shouta a falta de algo mejor que decir. Aang levantó un dedo, con cierta vacilación, mientras se acercaba a ellos. En realidad, no es un zorro. Tanto Shouta como Shinzou se volvieron para mirarlo con una mezcla de incredulidad y leve resignación. Es un buscador de conocimiento, continuó Aang apresuradamente, al ver la expresión en sus rostros. Es un espíritu. Se volvió hacia el espíritu. Espera, eres de la biblioteca de Wan Shiton, ¿verdad? El buscador de conocimiento asintió. Aang parecía desconcertado. Entonces, ¿qué haces aquí? El espíritu le dirigió a Aang una mirada muy poco impresionada y se alejó trotando, desvaneciéndose en el aire con apenas un brillo. Entonces dijo Shinzou, rompiendo el silencio confuso. ¿Es como una constante universal que los zorros son unos cretinos? Yo y no lo creo, dijo Aang con el ceño fruncido. Pero normalmente los buscadores de conocimiento tienen una tarea específica. Nunca he visto a ninguno fuera de la biblioteca. La tierra retumbó bajo sus pies. Aang bajó la mirada, con los ojos muy abiertos, como si se diera cuenta de algo. Oh. Oh no, antes de que Shouta pudiera preguntar qué significaba eso, el monje echó a correr a través del césped. Shinzou lo miró fijamente, desconcertado. ¿Qué? Twinkle-toes, pequeña perra. Lo que podría llamarse, con benevolencia, un pequeño terremoto, y con menos benevolencia, un duende de tierra, surgió del suelo y se estrelló a toda velocidad contra Aang antes de que nadie pudiera reaccionar. Ambos cayeron varias veces en una mezcla de naranja y verde, y el grito de sorpresa de Aang apenas se oyó por encima del estruendo general de las rocas. Shouta avanzó instintivamente, con la bufanda de captura ya desplegada, pero se detuvo cuando vio que Ibai seguía, relajado y tranquilo. Y vaya. La persona que mantenía a Aang inmovilizado en el suelo se incorporó, frunciendo el ceño. ¿Tienes idea de lo molesto que fue esto? Exigió. Tuve que estar en contacto constante con Katara durante semanas. Semanas. Shouta vio cómo los hombros de Aang temblaban y se dio cuenta de que se estaba riendo. La misteriosa adolescente le dio un puñetazo en el pecho, lo que solo provocó que él se riera aún más fuerte. Top. Chilló alguien, y Shouta echó la cabeza hacia atrás con un suspiro, preguntándole en silencio al universo qué había hecho para merecer esto. Te juro que si ya lo has matado después de todo lo que hemos pasado, y otros 4 adolescentes salieron corriendo de entre los árboles en las afueras de las residencias estudiantiles, con un variopinto arsenal de armas mortales en mano y expresiones de exasperación, alivio o furia manifiesta en sus rostros. El que había gritado, un joven particularmente alto con el pelo rapado, simplemente corrió y agarró la túnica de la duende de tierra por la espalda, apartándola de Aang por el cuello como si fuera una gatita traviesa. Ella, en represalia, le hizo perder el equilibrio con un pisotón que Shouta, cansado, identificó como tierra control, inmovilizándolo contra el suelo. Shouta se pellizcó el puente de la nariz y extendió el brazo hacia Shinzou mientras, instintivamente, se acercaba para ayudarlo. Su alumno lo miró de reojo, confundido. No te molestes, gruñó. Ya era hora. Y entonces los recién llegados se abalanzaron sobre Aang en un estruendo caótico y a gritos, y él simplemente sonrió, abriendo los brazos de par en par y dándoles la bienvenida. Parece que los amigos de Aang finalmente lo encontraron. Lin. Vale. Incluso el cerebro privado de sueño de Itoshi pudo captar lentamente la idea general de las cosas en lo que respecta a los 5 recién llegados. Una mezcla anticuada y tradicional de ropa, armas medievales, sí, vale, estas personas eran del mundo de Aang. La atacante 1 pareció haber terminado de golpear a su sufrido amigo más alto y se incorporó, sonriendo ampliamente mientras le propinaba un puñetazo a Aang en el brazo. En el lapso entre eso y la protesta de Aang, la chica de azul cayó de rodillas y lo abrazó, dejando caer su larga cabellera sobre sus hombros en una oscura ola. Eres un idiota, dijo, mientras apretaba los brazos alrededor de Aang en un abrazo desesperado, con la voz quebrada por las lágrimas. Hemos estado muy preocupados. Lo siento, murmuró Aang, apoyando la cabeza en su hombro. No quería. Fue algo inesperado.
No me digas, dijo uno de sus amigos con voz completamente inexpresiva, y Toshi tuvo que parpadear y mirar 2 veces la cicatriz roja que rodeaba su ojo izquierdo, incómodamente familiar para uno de sus compañeros. Por cierto, Mai dice que va a retomar la caza de avatares cuando regreses. Ann hizo una mueca teatral, pero estaba llena de humor mientras sus ojos brillaban. ¡Ay! Sí, ¿qué demonios pasó? El joven que estaba en el suelo finalmente se incorporó, ya que el duende de verde ya no estaba sentado sobre él, frotándose la nuca con una expresión bastante ofendida. Además, te ha vuelto a crecer el pelo. ¡Qué bien te queda! ¿Necesitas ayuda para explicarlo? Preguntó Aizawa secamente, dando un paso al frente con las manos en los bolsillos. Si puedes dedicarnos un rato a las presentaciones, claro. Sí, lo siento. Aang se secó los ojos con el dorso de la mano, aún sonriendo. Estos son mis amigos. La que da miedo Stop, señalando a la chica que lo había derribado, quien simplemente sonrió, impenitente. Sokka y Katara, asintió a Sokka, quien finalmente se puso de pie y resultó ser un joven alto con una espada de hoja negra colgada a la espalda, y le dio una palmada en el hombro a Katara, ambos vestidos con túnicas azules forradas de piel. Suki, la joven que aún no había hablado, saludó con calma, cerrando sus abanicos y colocándolos en su cadera una vez más, luciendo extremadamente cómoda con su armadura verde dorada. Y Zuko, dejando al hombre con cicatrices vestido de rojo con un elegante moño para el final. Vaya. La verdad es que se parecía mucho a Todoroki, con su cicatriz. Y luego están el maestro Aizawa y Shinzou, concluyó Aang, señalándolos a sus amigos. Sokka lo miró con los ojos entrecerrados, y Toshi tuvo que hacer un gran esfuerzo para no devolverle la mirada automáticamente. Tiene el pelo morado, le susurró el amigo de Aang con expresión sospechosa. La mirada completamente impasible que Aang le dirigió a cambio recordaba tanto a Aizawa que Toshi quedó realmente impresionado. No, en serio, Sokka. No me había dado cuenta. Por la forma en que todos los amigos de Aang parpadearon al verlo, era evidente que nadie esperaba las repercusiones duraderas de dejarlo solo con alguien como Aizawa Sensei durante largos periodos de tiempo. Creo que ibas a contarles lo del problema con los espíritus, preguntó el hombre en cuestión con un tono de ironía y diversión en la voz. Ah. Sí, claro. Aang se giró para mirar a sus amigos una vez más, con las manos entrelazadas a la espalda. Entonces tenemos un espíritu del mundo, ¿verdad? Bueno, ellos también, y le dijeron a nuestro espíritu del mundo que tenían un problema, así que nuestro espíritu del mundo me agarró y me envió a través de la grieta hasta que terminé aquí. Silencio. ¿Qué? Dijo Zuko finalmente, con expresión de total desconcierto. Katara se pellizcó el puente de la nariz. ¿Podrías ser un poco más específico, por favor? Preguntó. ¿Qué fue eso que oímos sobre el asesinato de Aang? Y Toshi miró por encima del hombro la voz impasible de Midoriya, y vio que él y Todoroki se acercaban por el césped. Kaminari no parecía muy preocupado, pero aún así, ¿qué les pasa a todos con el pelo aquí? Oyó murmurar a Sokka a Suki, quien simplemente le dio un suave codazo en las costillas, con una leve sonrisa en los labios. Para mí, tienen un aspecto bastante normal. ¿Qué? Te odio, Top. Solo hice las presentaciones, se quejó Aang, con las manos en las caderas. Midoriya parpadeó antes de finalmente ver a los recién llegados y animarse al instante. Todoroki frunció el ceño levemente, con esa expresión de confusión que siempre tenía al conocer gente nueva. Oh, hola. Por fin te encontraron tus amigos. Dijo Midoriya. Los saludó con la mano mientras los observaba con curiosidad. Soy Midoriya Izuku. Todoroki se mantuvo bastante callado durante la siguiente ronda de presentaciones, aunque por la forma en que sus ojos se dirigieron a Zuko, quien, por cierto, era increíblemente atractivo. Y Toshi solo quería dejarlo claro, definitivamente había notado lo mismo que todos los demás. Midoriya lo asimiló todo con una sospechosa calma antes de darse la vuelta una vez más, con una sonrisa burlona en el rostro. Entonces, Todoroki dijo con voz fingidamente despreocupada, ¿eres el hermano secreto perdido de Zuko o algo así? Todoroki lo miró horrorizado. Al otro lado, Zuko tenía una expresión similar, aunque mucho más confusa. En ese momento, Toshi tuvo que apartar la mirada, tapándose la boca mientras intentaba desesperadamente no llorar de la risa. De reojo, vio a Aizawa esconder la barbilla en su bufanda para disimular su propia diversión, lo que, sinceramente, lo hizo aún más gracioso. Me cae bien, dijo Top con entusiasmo. Zuko simplemente se cubrió el rostro con las manos.
Por muy entretenido que sea esto, Aizawa echó un vistazo a su teléfono y su expresión se ensombreció ligeramente al ver lo que allí estaba. Si no les importa pasar, creo que Aan y yo tenemos algunas cosas que deberíamos contarles. Shouta no estaba del todo seguro de qué esperar. Observó atentamente al grupo, ahora más reducido, ya que Shinzou, Midoriya y Todoroki se habían despedido momentáneamente para ir a cuidar de Eri, aunque Ibai ya estaba haciendo ese trabajo bastante bien por su cuenta. Aan le explicaba las complejidades del hervidor eléctrico a un muy atento Sokka, con una indulgente Suki a su lado, mientras el monje se disponía a prepararles té a todos. Top estaba tumbada en el suelo con los pies firmemente plantados, contándole a Zuko cada pequeña cosa que notaba que era diferente. Te digo, chispitas, este tipo tiene 6 brazos, y Katara congelaba y descongelaba distraídamente un chorro de agua de su cantimplora con cuentas, observándolos a todos con una mirada de cariñosa protección. Zuko era el mayor, tal vez de la edad de Aux como mucho, y Top parecía tener aproximadamente la misma edad que Aang, mientras que Sokka, Suki y Katara se encontraban en algún punto intermedio. Y eso hizo que Shouta casi se entristeciera. Debido a que Zuko se mantenía alerta con gran conocimiento de la situación y Suki se fijaba en las salidas de cada habitación a la que entraba, Sokka se mantenía de espaldas a la pared y Top se colocaba casualmente a su lado, y por encima de todo, Katara no apartaba la vista de Aang como si temiera que desapareciera si ella miraba hacia otro lado. Los niños soldados no resultaban menos desgarradores por el hecho de provenir de otro mundo. Para cuando Aang les sirvió el té a sus amigos, en una gran variedad de tazas, sin duda obra de Yaoyorozu, estos ya se habían trasladado al dormitorio contiguo y se habían acomodado en el sofá y el suelo, ahora más silenciosos tras la reunión inicial. Aang seguía jugueteando con el dobladillo de su túnica cuando Shouta se acercó, mirando fijamente la puerta entreabierta por donde se filtraban las suaves voces de sus amigos. Shouta apoyó suavemente la mano sobre el hombro de Aang, lo que provocó que el adolescente lo mirara con una pregunta silenciosa. Aún se veía pálido y exhausto por su breve encarcelamiento, y no tan fuerte como Shouta hubiera deseado. Sin embargo, sus heridas habían desaparecido casi por completo gracias a la aplicación de algunos dones curativos. Al menos, los que están afuera. Puedes contarles todo lo que quieras, dijo en voz baja, solo para que lo oyeran ellos dos. Lo respetaré. No tienes que hablar de nada que no quieras. Aang le devolvió la sonrisa con un toque de ironía. Gracias, dijo encogiéndose de hombros levemente y lanzando una rápida mirada a sus amigos. Yo y no puedo mentirles. De todas formas, Top lo sabría. Soy malo para eso. Siempre y cuando a ti te parezca bien. Aang asintió. Shouta lo siguió. El monje vaciló apenas un segundo antes de sentarse en la silla frente a sus amigos, tamborileando con los talones distraídamente mientras todas las miradas se centraban de nuevo en él. Shouta se deslizó por la puerta y se apoyó contra la pared para observar y asegurarse de que ningún estudiante curioso se acercara buscando una posible interrupción. De acuerdo, comenzó Aang. Han pasado muchas cosas en este mundo desde la última vez que los vi. Se pasó la mano por el pelo, que aún le había crecido. Aquí la gente podía usar espíritus para crear monstruos. Miró a Shouta un instante, quien asintió levemente. Los llamaban Nomu. Yo ayudé a los héroes de aquí a lidiar con ellos, enviando espíritus de vuelta a casa. ¿Qué causó todo esto de la grieta? Preguntó Sokka, agitando la mano. ¿Es como cuando Ibai secuestraba gente? Frunció el ceño. ¿Acaso tienen un mundo espiritual aquí? Aang hizo una pausa, visiblemente nervioso. Se humedeció los labios, intentando con cuidado ordenar sus palabras. La brecha entre nuestros mundos no fue un accidente. Fue el general Viejo Hierro quien la abrió. El revuelo que se produjo fue repentino, pero no sorprendente. ¿El qué? Combinado de Sokka, Katara y Zuko ahogó la reacción más reservada de Suki, quien simplemente entrecerró los ojos mientras una expresión sombría cruzaba sus delicadas facciones. Top golpeó el suelo con el pie con fuerza, haciendo temblar un poco toda la habitación mientras gruñía. Eso no es posible, chilló Sokka. Lo vimos regresar al mar. Pensé que ahí terminaba todo. Espere, maestro Aizawa, Shouta parpadeó, mirando a Zuko mientras el joven hablaba, poco acostumbrado a que alguien que no fuera Aang usara ese título. Mencionó que se trataba de un problema con espíritus. Entonces, ¿cuántos espíritus? Ibai está aquí, señaló Katara, mientras jugaba con un mechón de su cabello. Él guió a muchos otros espíritus a través de él, admitió Aang en voz baja, empezando a sentirse incómodo. Y no eran muy agradables.
No sé el número exacto, dijo apresuradamente, interrumpiendo a Zuko cuando éste abrió la boca para hablar de nuevo. Pero, muchos. ¿Quién más vino? Preguntó Suki, ladeando la cabeza. Fruncía ligeramente el ceño, sus penetrantes ojos verdes se movían rápidamente entre Shouta y Aang. ¿Espíritus que conocemos? Yo y Aang tragó saliva. El único otro que conocía al principio era y luchó un momento, con la voz apenas quebrada. El almirante Zhao. Zuko dejó escapar un siseo agudo entre dientes, y una rápida expresión de ira se coló en su compostura. Sokka y Suki hicieron una mueca de dolor, mientras que Katara parecía realmente asesina. Todos se sobresaltaron cuando Top se puso de pie con paso firme. Sus ojos, aunque ciegos, ardían con furia pura e incontrolable. Pies ligeros, sé que te crees una pacifista, pero voy a tirarlo por un precipicio, gruñó. Alto. El monje agitó rápidamente las manos en un gesto de negación. Ya se está solucionando, ¿con qué? Ese pedazo de mierda merece ser aplastado y, Top espetó a Aang. Basta. Y así, la habitación se quedó congelada. Shouta sintió que se tensaba ligeramente a pesar de sí mismo, y dejó que su mirada recorriera fugazmente a los jóvenes presentes en la habitación desde donde estaba apoyado contra la pared. Parecían y confundidos, heridos, preocupados. Katara se tapaba la boca con las manos y tenía los ojos muy abiertos. Top se quedó boquiabierta al ver a su amigo apretar los dientes, con la sorpresa colmándose entre su ira. Tu ritmo cardíaco se disparó, dijo con incredulidad. Gemelo, Aang, ¿qué pasó? No es nada. Top frunció el ceño ante sus palabras, ladeó ligeramente la cabeza mientras movía los pies descalzos, y Shouta suspiró para sus adentros al recordar lo que Aang había dicho cuando él y Tsukauchi se conocieron por primera vez. ¿Tienes la habilidad detección de temblores? Mi amiga Top la usa y siempre sabe si miento. La respiración de Aang se entrecortó, y Shouta volvió inmediatamente al presente. Se separó de la pared y avanzó hasta detenerse junto al sofá, antes de colocar con cuidado una mano sobre el hombro del adolescente. Oye, dijo en voz baja, inclinándose hasta quedar a su altura, sin prestar atención al intento instintivo de los amigos de Aang por agarrar sus armas. No tienes que hacer esto. Puedo encargarme yo si necesitas tomar aire. Tras un instante de vacilación, Aang asintió, y a Shouta le conmovió profundamente ver lo tembloroso que fue ese simple gesto. Recogió fuerzas, evitando las miradas preocupadas de sus amigos, y salió por la puerta, abrazándose a sí mismo. Shouta cerró los ojos por un instante, apartando la ira que lo invadía, y volvió la vista hacia la ahora silenciosa habitación de jóvenes adultos. Niños. Adolescentes. Todos tenían la misma expresión de resignación cautelosa mientras lo observaban en silencio, la misma que Aang había tenido hacía más de un mes cuando Shouta lo conoció por primera vez. Su mundo no había sido amable con ellos. No quiero faltar al respeto, comenzó Katara con voz controlada. Pero, ¿quién eres? ¿Por qué conoces a Aang? Shouta resistió la tentación de cruzar los brazos. Aang necesitaba un lugar donde quedarse mientras estaba aquí, dijo con calma deliberada. Mi compañero y yo, lo acogimos. Lo he ayudado con su misión durante el último mes. ¿Y confía en ti? Preguntó Sokka, observando a Shouta con la mirada astuta y experimentada de quien evalúa a un oponente. Shouta hizo una pausa, pensativo. Me gustaría pensar que sí, respondió finalmente, con la mayor sinceridad posible. Aang confía en todo el mundo, se burló Top. No, no lo hace, replicó Zuko. Sus amigos guardaron silencio y lo miraron. Shouta pudo ver que Sokka asentía levemente. Aang es amable con todos, continuó el maestro fuego, con voz apagada. Pero no confía en ellos. Shouta hundió la barbilla en su bufanda, mientras un cansancio familiar se apoderaba de sus ojos. Aang es una persona extraordinaria, dijo, y le pareció ver cómo sus guardias se relajaban un poco ante su sinceridad. Me alegra que tenga amigos como ustedes en quienes puede confiar. ¿Qué le hizo Zhao? Preguntó Zuko en voz baja. Shouta lo miró y se resignó a ver una terrible cantidad de conocimiento en sus ojos. Se preguntaba cómo Zuko había conseguido su cicatriz. Lo torturó, dijo Shouta con la mayor cautela posible, pues no había forma de compartir ese tipo de información. Sabía de sus experiencias pasadas con rayos y fuego, y griega. Se aprovechó de ello. Katara emitió un sonido verdaderamente lastimero, entre desconsolada y furiosa, conteniendo las lágrimas que humedecían sus pestañas. Top le apretó la mano con fuerza, con una expresión terriblemente inexpresiva. ¿Dónde está ahora? Preguntó Sokka, bajando la voz a un gruñido sordo.
A su lado, Suki asintió brevemente, con los nudillos blancos sobre sus abanicos. La policía y los héroes clandestinos de la zona lo buscan ahora mismo. La mirada de Shouta se dirigió brevemente a Zuko, y al humo que salía de sus puños apretados. Comparte cuerpo con un villano de este mundo. Ambos serán llevados ante la justicia. Vamos a ayudar, dijo Zuko con un tono impasible que no dejaba lugar a réplica. Les avisaré. Tempest está a cargo de la zona. Es bastante flexible a la hora de formar equipo, así que no debería haber problema. Su teléfono vibró. Shouta parpadeó, retrocediendo un instante con un dedo levantado para dejarlos hablar entre ellos. Las voces bajas y furiosas se mezclaban a sus espaldas mientras se escabullía un momento. Deslizó el dedo para abrir su teléfono y contestar la llamada, frunciendo el ceño al ver que era Tsukuachi quien llamaba. Echó otro vistazo por la puerta, se giró ligeramente y se llevó el teléfono a la oreja. «Detective». Erasereat. Shouta se puso rígido al instante ante la voz seca de Tsukuachi. «Deberías pasarte por la comisaría. Se trata de Boyle». Line. Aang estaba mucho más callado ahora. Sinceramente, eso preocupaba a Zuko. Sus amigos en este mundo también parecían comprender el frágil equilibrio al que Aang parecía aferrarse en ese momento, y se mostraban deliberadamente relajados a su alrededor, hablando con el grupo de Zuko y entablando conversación. Pero aún así, Aang tenía ojeras por falta de sueño, se ponía rígido si te acercabas a él por detrás y bueno. Zuko sabía cómo se veían las quemaduras producidas deliberadamente por el control del fuego. Al menos todos lo habían encontrado. Lo había echado de menos. Vaya. Parecía que Top estaba retando a algunos estudiantes a un pulso. Hasta el momento tenía dos retadores. El chico del pelo rojo brillante y el de ceño fruncido. Eso no acabaría bien. Probablemente sería entretenido. Mientras observaba, Aang se vio involucrado gracias a los esfuerzos combinados de Top y el chico llamado Kirishima, y una pequeña sonrisa volvió a dibujarse en su rostro. Zuko exhaló, relajando los hombros. Sí, Aang iba a estar bien. Después de todo, los tenía a todos consigo. Voy a ser totalmente honesto, dijo Shouta, con un toque de incredulidad. Esperaba que esto fuera un problema mayor. Manual sonrió, pasando el pulgar por la mancha de sangre que lentamente se estaba secando en su mejilla. Siento haberte decepcionado. Shouta le dirigió una mirada irónica. Me lo llevo. Desde el interior de la celda de detención especializada, Boyle fruncía el ceño en silencio, con las manos esposadas delante de él mediante guanteletes de alta resistencia. Primer día de vuelta al trabajo, dijo Manual riendo entre dientes, estirando los brazos. Podría ser peor. Al parecer, el karma sí existía. Boyle había intentado regresar a Osu, ya que era una ciudad fácil para perderse, y bueno, y ya había tenido suerte allí antes. Parecía que su suerte se había acabado. Shouta había revisado las imágenes de la detención de Boyle, captadas por una cámara de seguridad local. La calidad era algo borrosa, pero lo suficientemente clara. Y fue lo suficientemente consciente de sí mismo como para admitir que ver a Manual arrojar lo que parecía una torre de agua entera sobre el villano fue satisfactorio. ¿Y ahora qué?, preguntó Manual, inclinando la cabeza para mirar a Shouta. El detective Tsukauchi me dio la información básica sobre esta situación, pero, sinceramente, eso se sale un poco de mi especialidad. Es para todos, resopló Shouta. Por ahora, y señaló la celda con el pulgar mientras se apartaba del villano furioso. Los metemos a ambos en prisión por mucho tiempo. Bien, murmuró Manual. Me alegra poder ayudar. Se volvió a poner el casco al salir, asintiendo brevemente a modo de saludo a Tsukuachi cuando este entró en la habitación. El detective parecía exhausto, lo cual era comprensible dada la locura que todos habían vivido tan solo en la última semana. Con un bostezo, dejó caer su gabardina sobre la silla más cercana antes de unirse a Shouta, que estaba de pie junto a él. Hola, Erasereat, dijo Tsukauchi, encogiendo los hombros y haciendo una mueca. Probablemente no había dormido nada últimamente. Gracias por venir con tan poca antelación. Esto era importante. No fue ninguna molestia. ¿Cómo es y? Shirakumo. La mirada de Tsukuachi se suavizó. Sigue en observación en el hospital. Bajo vigilancia, pero es más por precaución que por otra cosa. Shouta asintió con fuerza, tragando saliva. Gracias, dijo con sinceridad. Por supuesto, dijo Tsukauchi, cruzando los brazos y girándose lo justo para echar un vistazo a la celda aislada. Así que, el último espíritu. Excepto Eibai, señaló Shouta.
Excepto Eibai, reconoció el detective. Aunque no creo que proteste por volver a casa. Sin embargo, y sí, va a luchar contra ello, dijo Shouta con el ceño fruncido. Y para empezar, tenemos que traer a Aang aquí para que lo lleve a cabo. Tsukuachi lo observó con cautela. Créeme, no me agrada la idea de poner a una víctima de secuestro en contacto con su captor más que a ti, dijo en voz baja. Si hubiera otra manera, y no, dijo Shouta, reprimiendo un suspiro. Tienes razón. Tsukauchi asintió. Es hora de que pongamos fin a esto. Aang odiaba lo mucho que le temblaban las manos. Sí, Sokka, estoy seguro, espetó Aang. Alzó la vista hacia la mirada clara y preocupada de Sokka y suspiró, frotándose la nuca. Lo siento. Está bien, dijo Sokka en voz baja, dándole una palmadita en el hombro. No pasa nada si todavía no estás de acuerdo con todo. Podemos esperar. Volvió a mirar al resto del grupo. ¿Verdad, chicos? Katara mordió el labio y asintió. Estamos disgustadas, admitió, y Toph asintió con el ceño fruncido. Pero si esto es lo que quieres hacer, te apoyaremos. Confiamos en ti, dijo Zuko con sencillez, provocando en Aang una calidez que ni siquiera sabía que le faltaba. Gracias, chicos, susurró, sintiendo un cosquilleo en las comisuras de los ojos. Katara lo abrazó, apretándolo suavemente. Estaremos aquí mismo, prometió mientras se retiraba. Toph le dio un puñetazo en el brazo. Vea por ellos, pies ligeros. Aang sonrió, frotándose los ojos, antes de volverse hacia las habitaciones interiores del distrito de Tsukauchi, abrir la puerta en silencio y entrar. El maestro Aizawa estaba allí, como siempre, apoyado contra la pared con los brazos cruzados y la parte inferior del rostro oculta por la bufanda. Levantó la vista cuando Aang apareció a la vista, observándolo detenidamente antes de mirarlo a los ojos. ¿Listos?, preguntó. También como lo seré jamás. Aang mordió el labio inferior, entrelazando las manos a la espalda. La mano del maestro Aizawa era un peso cálido y firme sobre su hombro. Vámonos, dijo simplemente. El detective nos está esperando. Tsukauchi saludó a Aang con un gesto de cabeza mientras se acercaban, permitiéndoles entrar en las celdas de detención. Y allí estaba Boil. Bueno, y Iwayama se puso de pie, aparentemente indiferente a las enormes esposas metálicas que le cubrían las manos. El chico vive. Una breve sonrisa apareció en su rostro. Me lo imaginaba. Junto a Aang, el cabello del maestro Aizawa ondeó brevemente sobre sus hombros antes de volver a quedarse quieto. Aang respiró hondo y avanzó hacia la celda, pero sin llegar a la puerta. Estoy bien, dijo con tono cortante. Lo único que me importa es enviar a Zhao de vuelta al mundo de los espíritus. ¿De verdad? Los ojos de Iwayama brillaron. Se abalanzó bruscamente sobre los barrotes, en lo que Aang comprendió en retrospectiva que no era más que una finta, pero no pudo evitarlo. Se estremeció. Zhao retrocedió, y una sonrisa de suficiencia se dibujó en el rostro de su anfitrión. ¿Estás un poco nerviosa, Avatar? Ronroneó con satisfacción. Aang obligó a sus manos a bajarlas de nuevo a sus costados, agarrándose con fuerza a su túnica para ocultar el maldito temblor que lo recorría. Retrocede, oyó decir al maestro Aizawa con voz baja y amenazante. Los ojos del villano se movieron rápidamente de él a Aang y luego a la puerta, sopesando claramente sus opciones antes de retroceder a regañadientes unos pasos cuando el maestro Aizawa abrió la celda con una tarjeta. En cuanto hubo un hueco, Iwayama se lanzó hacia atrás, hacia la puerta, para quedar atrapado de inmediato en el arma de captura del héroe. Esta se apretó brutalmente a su alrededor, provocándole una mueca de dolor al inmovilizarlo en cuestión de segundos, probablemente con una presión incómoda a juzgar por la expresión sombría en el rostro del maestro Aizawa. Estoy bien, dijo Aang rápidamente mientras entraba tras él, sin saber por qué ponía excusas, pero recurriendo a esa costumbre de todos modos. Solo, sujétalo, por favor. Los ojos del maestro Aizawa ardían bajo el escarlata de su peculiaridad, pero simplemente asintió, manteniendo tensa su arma de captura. Aang apretó los dientes y dio un paso al frente, observando al espíritu aprisionado y al villano que lo albergaba. Se veía y más pequeño, así. El hombre gruñó cuando Aang se acercó, forcejeando aún contra sus ataduras. Conozco esa mirada en tus ojos, Avatar, se burló Zhao con malicia. Pero adelante. Miénteme. Dime que no estás muerto de miedo. Aang exhaló, cerrando los ojos. Tras un instante, los abrió de nuevo para contemplar los iris dorados y enfermizos que ardían con la presencia del espíritu. No, dijo en voz baja. Tengo miedo. Alzó la barbilla con determinación. Pero no de ti.
Y recurrió a su ki, extendiéndolo hacia adelante en una oleada de luz azul, para presionar sus manos contra la frente y el esternón de Iwayama. El hombre echó la cabeza hacia atrás sorprendido, con la mirada perdida, mientras un gemido bajo comenzaba a resonar, con un sonido enfermizo y metálico, en el espacio cerrado. Zhao luchó porque, incluso al final, no admitía sus errores. Pero Aang era más de lo que había sido antes, y era más fuerte que nunca. Algo dentro del espíritu se quebró al ser forzado a regresar a través de la grieta por la que se había colado, y Aang la cerró de nuevo, sellándola para siempre. El lamento se fue apagando lentamente con la luz y Aang bajó las manos, exhausto, pero sintiéndose más ligero que en semanas. Iwayama se deslizó al suelo inconsciente, pero con vida. El maestro Aizawa aflojó su arma, la envolvió alrededor de sus hombros una vez más y le agarró el hombro a Aang en señal de aprobación silenciosa. Zhao se había ido. Finalmente. Se acabó. Linelin. Como todo en la vida, el tiempo de Aang en el mundo de las peculiaridades y los héroes había llegado a su fin. En el fondo de su mente resonaba un murmullo de satisfacción mientras el espíritu del mundo se complacía en la reordenación de su mundo, libre de influencias y problemas externos. Gracias, dijo un susurro profundo y metódico que resonó con millones de voces. Me has dado mucho. Te lo agradezco. Era lo mínimo que podía hacer, respondió Aang con sinceridad. Aprendí muchísimo a cambio. Un murmullo bajo y reflexivo. Nuestros dos mundos están unidos por el destino ahora, reflexionó el espíritu del mundo. Ni siquiera yo sé lo que está por venir. Aang parpadeó, volviendo al presente mientras la presencia se desvanecía en el fondo de su mente. Oye, Sokka le dio un codazo. ¿Estás bien? Aang le sonrió. Sí. Se sentía más él mismo que en mucho tiempo, de nuevo con su túnica y bien afeitado. Una sonrisa familiar apareció como respuesta. Adelante, dijo Sokka, señalando con la cabeza hacia los estudiantes. Despídanse de sus amigos. Aang le dio una palmada en el hombro a su amigo más alto antes de salir corriendo para reunirse con la clase 1, a por última vez. Decir adiós fue más difícil de lo que había esperado. No había pasado mucho tiempo, pero estas personas, estos amigos, le habían dado tanto. Muchos estudiantes querían abrazos, caminar y Eida los apretaban con más fuerza, aunque Kirishima también pidió un saludo de Maestro Tierra que, al parecer, había aprendido de Top. Agakure y Uraraka sollozaron en su hombro, mientras que Tokoyami asintió gravemente, y Dark Shadow imitó la pose por encima de su hombro. Bakugou simplemente hizo un gesto de fastidio y le dio un puñetazo en el hombro, murmurando algo sobre los estúpidos maestros aire, aunque Aang supuso que esa era su forma de despedirse. Y entonces se reunió con los 3 estudiantes con los que había comenzado esta loca aventura. ¿Volveremos a verte alguna vez?, preguntó Midoriya con vacilación, con los ojos verdes muy abiertos. No estoy seguro, admitió Aang, jugueteando con el bastón que llevaba en la cadera y que Mei le había insistido en que conservara como regalo de despedida. Los espíritus y todavía no me dicen mucho. Supongo que no se puede hacer una videollamada por Zoom desde otra dimensión, ¿eh? Dijo Shinzou con sequedad. Te echaremos de menos, dijo Todoroki con una sinceridad tan profunda que hizo que todos sus amigos sonrieran con tristeza. Yo también los voy a extrañar, dijo Aang en voz baja, dándoles una palmada en los hombros. Si Dios quiere, esto no es un adiós para siempre. Abrazo grupal, dijo Midoriya con desdén, ignorando el chillido de protesta de Shinzou y la confusión general de Todoroki mientras los arrastraba insistentemente a los 4 para el abrazo. Aang se rió antes de que se separaran una vez más. Ahora, váyanse. Shinzou señaló hacia donde se encontraban los últimos y posiblemente más difíciles adiós de Aang. No los hagan esperar. Y Aang se acercó caminando. Eri se arrojó a sus brazos en el momento en que él se acercó, lo que provocó que él cayera de rodillas con una risa sorprendida mientras ella lo rodeaba con sus brazos. ¿Te vas para siempre?, preguntó en voz baja. No es para siempre, intentó tranquilizarla Aang, mirándola a los ojos. De todas formas, dudo que ni siquiera los espíritus del mundo pudieran impedir que Eva volviera cuando quisiera. Le dio un suave golpecito en la nariz. Y estoy seguro de que me dejará acompañarlo si se lo pido amablemente. Una sonrisa vacilante, tan pequeña, pero desgarradoramente real, asomó en las comisuras de los labios de Eri. Aang la abrazó de nuevo, intentando disimular el cosquilleo en sus ojos. Luego se puso de pie para mirar a los maestros Aizawa y Yamada. Ha sido genial, muchacho, dijo el maestro Yamada, dándole un rápido abrazo. Puedes quedarte a dormir en nuestro futón cuando quieras cuando vuelvas por aquí. Los gatos te estarán esperando.
Aang rió a pesar de sí mismo, con una risa algo débil. El héroe pareció comprenderlo, pues su sonrisa se suavizó y le dio una palmadita suave en la espalda antes de apartarse para dejar que su esposo disfrutara de su momento. Unos ojos oscuros recorrieron a Aang con una mirada preventiva que se había vuelto tan familiar con el paso de las semanas. El maestro Aizawa suspiró levemente antes de apretarle suavemente el hombro a Aang con cariño. Lo hiciste bien, chico. Aang no iba a dejar que lo dejara así. Abrazó al profesor con fuerza, tal como Eri lo había hecho con él, intentando transmitirle en ese simple abrazo todo aquello que no sabía cómo expresar en voz alta. Gracias, murmuró, sintiendo cómo la primera lágrima rodaba por su mejilla. Por todo. Aunque dubitativo, el maestro Aizawa le devolvió el abrazo con firmeza. Estaré aquí cuando regreses, dijo en voz baja, con la voz ronca por la emoción contenida. Asegúrate de hacerlo. Y así, todos se despidieron. Aang estaba con sus amigos, juntos, en un mundo que no les pertenecía. Respirando hondo, Aang extendió los brazos, dejando que su ki lo guiara. Suaves y brillantes hebras de luz se enroscaban entre sus dedos mientras apartaba la tela del mundo, permitiéndole pasar. Y volver a casa. Como suele suceder, el tiempo pasó. ¿Alguien más se siente raro?, preguntó Izuku desde donde estaba tirado en el suelo, frunciendo el ceño y mirando al techo. Suyo ladeó la cabeza con curiosidad, mirándolo fijamente. ¿Qué clase de rareza? No lo sé, dijo Izuku, incorporándose y frotándose la barbilla. ¿Más y sereno? ¿Concentrado? ¿Así que no tienes falta de sueño?, preguntó Shinzou, alzando una ceja desde encima de su portátil. Mi gorrilla, ¿tu horario de sueño se ha vuelto poco saludable? No pasa nada, Ira, dijo Izuku, restándole importancia con un gesto, sin percatarse de las risitas de Shinzou y Uraraka. Supongo que estoy un poco confundido. Se puso de pie, sacudiéndose los pantalones cortos mientras consideraba la posibilidad de tomarse otra taza de té. El zumbido que lo había atormentado todo el día estaba disminuyendo, dejándolo inquieto, por decirlo de alguna manera. Había empezado a prestarle más atención desde que Aang se fue. Con menos cosas en las que concentrarse, por una vez había dirigido su atención hacia adentro. ¿Estás cerca? ¿Cerca de qué? Izuku respondió distraídamente. Entonces se sobresaltó cuando el susurro en su cabeza rió entre dientes, presente, amable y sorprendentemente claro. Buen trabajo, pequeño. Aquí tienes la lección número 1. Sus pies se separaron del suelo. Izuku chilló, agitando los brazos frenéticamente mientras sus amigos lo miraban fijamente. ¿Tipo? ¿Mi gorrilla? Todoroki, con su entrañable tendencia a decir lo obvio, ladeó la cabeza para mirarlo. Estás flotando. Ya era hora, se quejó Emi. Te dije que te daría respuestas, señaló Shouta. No especifiqué cuándo. HMPH. Bueno, ya tengo el vino, dijo Emi con descaro, dejando caer 3 botellas ridículas sobre la mesa con un golpe seco. ¿Crees que con esto basta? Shouta resopló y sacó una botella de su bolso. Creo que al final vas a necesitar algo más fuerte, dijo, colocando la botella oscura y achaparrada sobre la mesa con mucho más cuidado. Emi arqueó una ceja, pero amablemente tomó la copa más cercana y descorchó el vino. Vale, estoy cómoda. Se recostó en la silla y alzó su copa de vino para brindar. Salud. Cuéntame tu historia, oh noble héroe. Shouta puso los ojos en blanco mientras se servía una cantidad modesta. De acuerdo, dijo, exhalando un suspiro, acomodándose. Estaba de patrulla, en mi horario habitual, cuando recibí una llamada informándome de que un villano invisible y un adolescente con túnicas naranjas estaban destrozando gran parte del centro de la ciudad y Ibai le había dicho que habría repercusiones mundanas para ellos al liberarse tanta energía espiritual de vuelta a su mundo, pero Aang jamás podría haber esperado esto. Simplemente surgió de la nada, dijo Mike con el tono engañosamente sereno que siempre mantenía. Empezamos a recibir informes al respecto. Agitó una mano, afortunadamente libre de cuchillos. De todo el mundo. Desde donde estaba instalado en un rincón de la habitación, Ibai resopló con satisfacción. Es genial. Chilló Tile emocionada, dando una voltereta hacia atrás para extender los brazos y presumir. El remolino de aire que envolvía sus extremidades la hacía flotar suavemente de vuelta a la tierra, desafiando la gravedad. ¿Qué demonios?, dijo Top con incredulidad, y por una vez, Aang estuvo de acuerdo con ella. Los maestros aire han vuelto, susurró con voz ronca. Tile, tú eres un maestro aire. En lo más profundo de su ser, el espíritu del mundo vibraba suavemente, complacido de que el equilibrio hubiera regresado al mundo.
El resurgimiento de los maestros aire había llegado. Era hora de un cambio. Las calles se habían convertido en una fiesta. Era una locura, pero tan alegre y vibrante que fluía como el viento entre todos, entre risas, brillo y novedad. Los nuevos maestros aire corrían de un lado a otro con sus familias, disfrutando de su nuevo elemento, dando vueltas alrededor de Aang y sus amigos mientras viajaban entre la multitud para participar en esta loca celebración. Los ojos de Katara brillaron con intensidad, y Sokka y Suki caminaban de la mano. Zuko y Mai esbozaron una rara sonrisa mientras caminaban, mientras Zile y Top se dirigían quién sabe dónde a sembrar su particular semilla de caos, y Aang simplemente observaba todo. En medio de todo aquello, una manita tiró suavemente del dobladillo de su túnica. Aang bajó la mirada con leve sorpresa al ver a un niño pequeño, de unos 5 años, vestido con los colores de la Nación del Fuego. Rápidamente echó un vistazo a su alrededor. ¿Dónde están tus padres?, preguntó en voz baja, arrodillándose a su altura. El niño señaló un puesto cercano. Copos de fuego, dijo con calma. Inclinó la cabeza, observando a Aang de pies a cabeza. Mamá dice que eres el avatar. Aang soltó una risita. Supongo que sí que llamó un poco la atención, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? El niño extendió la mano y una pequeña ráfaga de aire se elevó, alborotando su ropa. Papá dijo que es algo bueno, explicó, mientras Aang sonreía encantado. Dice que significa que el equilibrio ha vuelto. Tu papá parece muy listo, respondió Aang, sin poder contener la risa. El niño alzó los brazos en una silenciosa petición y Aang, con una tierna sonrisa, lo cargó en brazos y lo sentó en su cadera. Bueno, encantado de conocerte, dijo alegremente. ¿Cómo te llamas, pequeña? Unos ojos gris azulados asomaban por debajo de un fino flequillo negro. Me llamo Gyatso, dijo el niño con la inocente solemnidad propia de un niño. Parpadeó mirando a Aang, conteniendo la respiración, joven y curioso. ¿Me enseñarás a controlar el aire? Aang miró al cielo, sintiendo que el corazón se le hinchaba en el pecho, pero sonrió ampliamente, incluso mientras las lágrimas le brotaban de los ojos. Porque por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Con mucho gusto. El fin.